tardes a todos. Vamos a hacer otra entrevista aquí en Nutrify. Esta tarde me acompaña mi compañero Aldo Lara, que estará conmigo durante toda la plática aquí en Nutrify sobre nutrición deportiva. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Andrea, platícame de la invitada que tenemos el día de hoy, por favor. Bueno, hoy tenemos una invitada súper especial, que es Beatriz Beullosa, que es presidenta de la Federación Mexicana de Nutrición Deportiva. Hola, Beatriz, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar aquí con ustedes. Hola, Beatriz. En un principio, digo, todos los que estamos involucrados en la nutrición deportiva o que estamos estudiando algo relacionado, sabemos quién es Beatriz Beullosa, pero para la gente en general que no conoce a Beatriz Beullosa, ¿quién es Beatriz Beullosa? Y en 3 palabras nos podrías definir cómo eres en un ejercicio de autorreconocimiento. Ok, bueno, ¿quién soy? Soy licenciada en nutrición, después hice una especialidad en nutrición deportiva por el Comité Olímpico Internacional y bueno, como dijeron, soy presidenta de la Federación Mexicana de Nutrición Deportiva. Si me tuviera que definir en 3 palabras, yo diría que soy una persona honesta, muy trabajadora y leal. Muchísimas gracias, Beatriz. Tienes la primera pregunta, Andrea. Así es. Bueno, primero, antes que nada, para comenzar, ¿qué fue lo que te inspiró o quién a estudiar nutrición y por qué en el área deportiva? Me inspiró mi padre. De alguna manera, él siempre estuvo muy vinculado a todos los temas de salud, inculcó mucho en mí y en mis hermanos el tema del deporte y de la nutrición. Él incluso hizo una maestría, aunque él fue ingeniero químico, él hizo una maestría en nutrición en Estados Unidos. Y de ahí los libros que él tenía, los temas que comentaba, pues siempre me llamaban mucho la atención. Entonces, él creo que influyó de alguna manera en la decisión de elegir esta carrera y posteriormente, ya que iba yo finalizando la carrera, fue que decidí dirigirla completamente al deporte, porque fue donde a mí me vibraba y me hacía sentido todo lo que había estudiado. No me gusta, y no es la fecha que no me gustan ni los hospitales, ni los enfermos, ni nada similar. Entonces, el deporte definitivamente sí me generaba pasión en el momento de tomar la decisión y de ahí ya me encarrilé. Precisamente, Beatriz, platicar un poquito sobre la Federación Mexicana de Nutrición Deportiva. ¿Cuál es el objetivo principal de la organización y por qué es tan importante mantener a raya, actualizados y capacitados a los profesionales de la nutrición para la evaluación de los deportistas? Mira, la federación surgió ya hace algunos haberes, ya hace más de 9 años, con la finalidad de agremiar a todos los nutriólogos, no solamente de México, sino principalmente de Latinoamérica. Actualmente ya rompemos fronteras y ya nos hemos ido a otras partes del mundo, para varias razones. La primera, pues todos hablar el mismo idioma, el poder compartir información y que le demos al cliente final, en este caso los deportistas, una información similar, sea que vea a un nutriólogo del deporte en Torreón, en Monterrey, en México, en Yucatán, en Argentina, en Colombia, que se logre homogeneizar de alguna manera los criterios de recomendaciones de proteínas, de carbohidratos, de suplementos. Y sobre todo también creíamos muy importante hacer accesible información que ya estaba en el medio, pero que por la barrera del lenguaje no era fácil que la tuvieran muchos nutriólogos colegas que quizás no tenían el dominio de la lengua inglesa, y entonces decidimos pues hacer como federación una gran labor de traducir. Es la fecha que a eso nos dedicamos en gran medida. Actualmente hemos trabajado de la mano de Asker Jukendrop traduciendo todo el material que él tiene, que es maravilloso y que pues ya lo queremos hacer accesible a todas las personas de habla hispana. Ayer platicábamos en una entrevista con Juan Ramón, el nutriólogo de Chivas, precisamente sobre que en el ámbito de la nutrición los profesionales están muy infravalorados. Sabemos nosotros que fuiste la fundadora del área de nutrición en selección mexicana, que trabajaste ahí por muchos años. ¿Cómo surge la necesidad de crear esta área? ¿Te lo obstaculizaron? Me refiero a que si alguien se opuso, si se opusieran entrenadores directivos médicos para implementar este departamento. No, al contrario, al momento de implementar el departamento, creo que se dio y se ha logrado y se tiene ese departamento de nutrición en selecciones nacionales gracias a que Néstor de la Torre tenía muy clara esa información. Justamente Néstor, viniendo de Chivas, en Chivas ya se había implementado un área de nutrición, un área médica y un área de psicología. Entonces Néstor toma la idea de lo que se había desarrollado en Chivas con mucho éxito
decide traerlo a selecciones nacionales y creo que también lo implementó con bastante éxito. Lástima que Néstor tuvo que salir, digamos que rápidamente, 7 meses después de que a mí me había contratado, él ya no era mi jefe y eso pues hace que siempre que se pierda un poco la continuidad. Sin embargo, la idea creo que estaba tan bien planteada y Justino Compeán, que en ese entonces era el presidente de la federación, la tenía también muy clara esa idea, que gracias a eso se logró construir. Sin embargo, siempre, y creo que sucede en todos los trabajos, hay personas que se oponen pues al crecimiento y al cambio porque los obliga a salirse de su zona de confort, los obliga a, a que se expongan sus debilidades y obviamente el área de nutrición, que era un área dominada por los médicos, expuso a muchos de ellos que pues obviamente les incomodó. Entonces no fue fácil, sin embargo, creo que pasa en todos los trabajos y en todas las áreas, pues es parte de nuestro crecimiento. Cuando quieres implementar, cuando quieres innovar, siempre te vas a encontrar con gente a la que le va a incomodar y no le va a gustar. Pero afortunadamente, creo que se logró muchísimo. Yo me quedo tranquila de todo lo que se alcanzó, sobre todo de las semillas que se plantaron en todos esos seleccionados nacionales que hoy ya le dan una importancia y una seriedad a la nutrición. Es sobre todo un gran paso, ¿no? En esto que hablas de la cultura alimentaria del atleta, muchas veces no están acostumbrados precisamente a tener esta parte de alimentación, lo relacionan más con un entrenamiento. Te pregunto, Beatriz, ¿cómo tratas a un grupo de jugadores que vienen de distintos clubes, a veces en distintos países, en Francia, en Alemania, y a veces vienen trabajando ya con profesionales de nutrición precisamente en esos países? ¿Qué tan difícil es adaptarlos a un plan cuando tienes un microciclo quizá de algunas semanas o algunos meses, hablando de un mundial? Mira, yo tenía muy claro hasta dónde era el alcance de mis intervenciones. Número uno, yo siempre entendí que los jugadores no me pertenecían, sino le pertenecían al club. Por lo tanto, yo no trataba de hacer intervenciones crónicas que tuvieran un impacto de largo alcance, porque ni siquiera sabía si los iban a volver a convocar en la siguiente ocasión, ¿no? Entonces, sabiendo eso, yo hacía mucho trabajo hormiga de acercarme al jugador, de ver sus necesidades específicas, sus dudas, sus mitos, y así al irlo abordando de manera muy puntual y personalizada, creo que se iban logrando avances pequeños, pero siempre, siempre hacia adelante y siempre hacia arriba, y eso hizo que muchos jugadores, incluso ya estando en su club, acudieran conmigo a resolver dudas de nutrición y era lo importante para mí, ¿no? Que se abriera ese campo de comunicación en donde ellos vieran que había una nutrióloga con una especialidad que podía darles información muy puntual, muy personalizada y que les ayudara en temas específicos. Sí, bueno, también sabemos que eres coautora de un libro llamado Nutrición aplicada al deporte, que está súper interesante como comercial. Les podría recomendar el libro para que lo adquieran y ahí abajito les dejo el nombre para que lo busquen en Gandhi o alguna librería para que lo puedan adquirir y saber muchísimo sobre información. Oye, Andrea, pero también acaba de ser coautora de un artículo interesantísimo que recientemente fue publicado, sí, el de la declaración de los expertos de la UEFA. Ahí hablabas un poquito, me interesó un poquito, ya entrando en materia, sobre leucina, sobre los gramos de leucina. Hablaban un poquito sobre qué tan importante es. ¿Hay alguna parte en donde tú recomiendes la suplementación con aminoácidos, con BCAAs, o prefieres que la leucina venga obtenida de un plan de alimentación habitual? Estupenda pregunta. Sí, fíjate que justamente parte importante de la labor de este consenso entre diferentes colegas a nivel mundial fue justamente debatir qué es lo que cada quien hacía. Y parte importante de mi labor dentro de ese consenso fue decir, esto es lo que se dice en la teoría, esto es lo que muestran las investigaciones, pero en la práctica siempre suceden otras cosas. Entonces, voy a hablarles de la parte práctica, que esa fue mi intervención y esa es mi especialidad. Es decir, yo no hago investigación en laboratorio, yo no tengo todos los factores controlados como si los tienen muchos de los colegas que ahí participaron. Entonces, yo parte de lo que les mencionaba es, número uno, el primer factor que tenemos que considerar es que esto es alto rendimiento. Cuando hablamos del alto rendimiento, tenemos que comprender que esta es la profesión, de esto viven, esta es su vida. Entonces, no me puedo dar el lujo
de dejarlo al ahí se va, pues si funciona, qué bueno, y si no, no. O sea, en términos generales, siempre buscamos que la alimentación cubra como primera base nuestras necesidades y sin duda así debe ser. Pero cuando estamos hablando del alto rendimiento, tienes que garantizar, es como comprar un seguro para que tengas la tranquilidad de que esa parte no te está cojeando. Entonces, yo siempre tengo que garantizar que mis atletas tengan cubiertas todas sus necesidades y en especial si estamos hablando de necesidades muy específicas como de estos, ya sea la leucina o ya sea el magnesio o la vitamina C o el zinc. Entonces, número uno es, yo sí utilizo mucho la suplementación con el objetivo de garantizar que eso está cubierto. Ahora, utilizar suplementación, y ahí mismo se discute, se debe manejar con pincitas porque no todo mundo, no todos los suplementos, no todos los atletas. Entonces, tienes que tener el cuidado de decir, bueno, ¿qué marca voy a utilizar? ¿En qué momento? Estamos en competencia, estamos en pretemporada, estamos, por ejemplo, uno de mis retos más grandes siempre en selecciones fueron los viajes. Entonces, en el viaje, y ustedes lo saben, siempre que se toma un avión, te desvelas, cambia el horario, compites al día siguiente, te regresas en el siguiente vuelo, etcétera, de alguna manera pones en jaque tu sistema inmune y también tu sistema digestivo. Entonces, yo manejaba mucho probióticos, manejaba mucho antioxidantes, buscaba también estrategias de recuperación rápidas y de todo esto siempre me ayudé de suplementos. La leucina o los aminoácidos de cadena ramificada ha sido uno de los suplementos que he utilizado mucho en competencias, la creatina, pastillas de electrolitos, bebidas deportivas, un sinfín. Pero no quiere decir que el que no tengas acceso a este tipo de productos hace que tu carrera no vaya a prosperar. Se puede prosperar, se puede lograr si lo hacemos con una nutrición cuando no se puede acceder, por ejemplo, a bebidas deportivas por el costo. Bueno, hay manera de cubrir los azúcares, el agua y los electrolitos con otras fuentes. Sí, bueno, también, hablando más o menos de eso, ¿tú cuál recomiendas que sería la mejor manera de hidratar a un deportista? Antes, durante y después del entrenamiento de la competencia. Vuelvo al mismo punto. Si estamos hablando del alto rendimiento, las intensidades que están manejando los atletas, no puedes poner en jaque, pues que se hidrate ahí cuando le dé sed, cuando quiera, con lo que quiera. No son mis hijos jugando una cascarita en el jardín, es gente que tiene, esta es su profesión. Entonces ahí sí tienes que buscar medir tasa de sudoración, garantizar, por ejemplo, repito, el que tengan estas bebidas deportivas. Hay mucha ciencia detrás de estas bebidas deportivas y tenemos una mezcla perfecta que sabemos que no le va a generar dolores estomacales, que sabemos que le va a brindar lo que necesita y bueno, ya nada más vas personalizando las dosis. Entonces, para mí, sin duda, el uso de las bebidas deportivas a estos niveles es muy importante. En jóvenes que estén escuchándonos, que entrenan a altas temperaturas, se los recomiendo mucho. Jóvenes que están entrenando a alta intensidad, mucho. Oye, que si los niños les pueden consumir, sí, no hay ninguna contraindicación para que las consuman los niños. Nada más hay que recordar que son bebidas deportivas para ser utilizadas durante el deporte, no mientras se ven deportes, no mientras estoy echando una cascarita, una pelotita. Esos azúcares tienen que ser bien aprovechados porque van a ser a nivel muscular, pero también a nivel del cerebro, la coordinación, el desgaste. Muchos me dirían, bueno, es que yo puedo entrenar y hasta jugar un partido sin una bebida deportiva. Sí, yo también puedo llegar de aquí a Acapulco con la reserva, pero eso no está bien. El chiste es llenar el tanque y meterle bien al motor, ¿no? Sí, claro. Bueno, también quería hacerte una pregunta, que si en tu experiencia que has tenido en el área deportiva, ¿te ha tocado algún atleta que llegue con algún trastorno? Porque sabemos que en nutrición existen trastornos de conducta alimentaria, pero si ha llegado alguno que lo presente y cómo es que lo tratas. No tuve en el ámbito del fútbol varonil, porque además sabemos que los trastornos de la alimentación generalmente se dan en mujeres. Hay hombres también y hay hombres atletas que sufren de trastornos. A mí no me tocó hombres, me tocaron mujeres con trastornos de la alimentación y fue una labor difícil por varias situaciones. Número uno, porque tienes que involucrar a todo mundo, tienes que involucrar al entrenador, al preparador físico, a la psicóloga, a la familia, a los directivos. Y en selecciones, repito, los jugadores no te pertenecen, entonces de alguna manera pues tendrías que abocar a que este es un tema que debe de resolver el equipo. Sin embargo, en el fútbol femenil, por lo menos ya ahora ya cambió las cosas, pero antes ni siquiera tenían equipo, venían de universidades de Estados Unidos, entonces era muy difícil abordarlas. Era muy frustrante saber que la veías y que en una semana se iba a ir y se iba a ir con la misma situación. Entonces,
Yo incluso recién egresé de la universidad, llevé un diplomado en diagnóstico y tratamiento de los trastornos de la alimentación y sé lo complejos que son, que deben de ser tratados por especialistas y por el psiquiatra y por el psicólogo. Entonces, sí ha sido una parte frustrante. Agradezco que fue siempre en el fútbol, porque en el fútbol los casos son menos y no llegan a la extrema porque no es un deporte ni de peso ni estético. Sin embargo, sigue sucediendo mucho y sí, y lo comparto, muchos colegas que nos estén escuchando lo saben, en el ámbito del deporte, sí, las mujeres quedan siempre por abajo de las recomendaciones de carbohidratos, siguen teniendo inseguridades en cuanto a su peso, a su imagen. Es un tema que no está fácil. Ahora que se desarrolló el consenso, una de mis discusiones, aportaciones, creo que fue incluso la primera que puse yo en la mesa, cuando se habló del fútbol femenil, yo les decía, mi recomendación es que quien vaya a trabajar con el fútbol femenil debe de tener una especialidad en el manejo de trastornos de la alimentación. Sí. Porque también me tocó ver que niñas que no tenían ningún trastorno lo terminaban desarrollando por la presión que les ponía el coach o el preparador físico. Ahora precisamente me gustaría preguntarte qué opinas sobre la apertura al fútbol femenil en los últimos años. ¿Te parece una gran propuesta? ¿Piensas que a futuro va a rendir? ¿Cómo lo ves tú? Me parece una estupenda propuesta, me parece que llegamos tarde, pero bueno, más vale tarde que nunca. Es una tristeza. Inglaterra tiene una liga hace 20 años o más de 20 años y sí, vamos tarde, me duele esa parte, pero yo le veo muchísimo futuro y aunque quizás vayamos a tardar un poquito a ver los frutos, porque lo que yo estoy imaginando es que hoy las niñas puedan identificarse con esas jugadoras y entonces decir, yo también puedo jugar fútbol y que empiecen a desarrollar sus capacidades desde pequeñas. Por ejemplo, tener una jugadora de fútbol, una portera, es bien difícil porque las habilidades que tiene que tener un portero se desarrollan en una etapa de vida tan corta cuando son tan pequeños que generalmente una niña no tiene acceso a un balón a esa edad. Y quiero que eso cambie, que culturalmente dejemos que nuestras hijas jueguen fútbol, que sea bien visto y que no sean criticadas, porque tenemos que ser honestos, se les critica a las mujeres que juegan fútbol. Y entonces yo siento que va a ser un tema tardado, pero lo veo muy acertado, me gusta que se empiece a dar apoyos. Ojalá se le invierta más. Yo sé que todavía las marcas ni siquiera se asocian porque no ven ganancias, porque no gana lo que gana el fútbol varonil, pero acuérdense de mí que esto puede cambiar porque creo que además las mexicanas podemos ser muy buenas para el fútbol. Sí. Nos vamos a acordar definitivamente. Ya casi para finalizar, tienes un currículum impecable. Eres presidenta de la Federación Mexicana de Nutrición Deportiva, trabajaste con selección mexicana en subcategorías múltiples. ¿Cuál es tu mayor logro? ¿Cuál es el que consideras tú que te dejó la mejor satisfacción de todos? Sin duda fue el Mundial de la Selección Sub-17 cuando se ganamos aquí en México, porque te podría decir que fue un proceso impecable. Me contratan, me piden que me haga cargo de la Sub-15, que en ese momento, digo, estos chiquitos se estaban apenas empezando a preparar para su Mundial de la Sub-17, entonces pude trabajar con ellos, llevar un proceso, acostumbrarlos que se dieran a la idea de lo que era la nutrición. Nadie nos volteaba a ver, entonces pues nadie como que ni metía ni opinaba, entonces me dejaban trabajar libremente. Entonces cuando se gana, y ahí tengo la medalla, cuando se obtiene esa medalla, era como, o sea, lo logramos, se cerró el ciclo, se cocinó todo perfecto, la receta del pastel salió de maravilla, ayudó mucho que nadie, repito, metiera su cuchara, nadie nos volteara a ver y todo el mundo estuviera más preocupado por la selección mayor. Entonces, a mí ese, te podría decir que es mi mayor logro profesional, que me deja una gran satisfacción. Y además, haber estado en el Turibús por Reforma ha sido mi mejor experiencia profesional. No, impresionante, ¿no? Tener todas las calles llenas. ¿Tienes alguna última pregunta, Andrés? Sí, también, ¿qué consejo nos darías a los que estudian nutrición y a los que quieren especializarse en el área deportiva? Sí, ¿qué consejo nos darías como estudiantes y como profesionales, como todo? Mira, el consejo que yo les daría, y te lo voy a mencionar porque recibo mucho correos y mensajes por Instagram en relación a, oye, y es que yo quiero ser nutriólogo del deporte, pero se gana bien, pero es que mi pasión es el fútbol, podré trabajar en el fútbol. Yo les diría que no limiten su aspiración. Si aman la nutrición desde todas sus perspectivas. Si aman la nutrición deportiva, ámenla desde todas sus perspectivas. Es decir,
Hoy veo muchos atletas no profesionales, muchos atletas amateurs, muchos atletas que quizás nadie conoce su nombre, pero que sé que mañana van a conocer su nombre y lo hago porque amo la nutrición deportiva. Es decir, no necesito que sean ni atletas de alto rendimiento, ni profesionales, ni que ganen millones, ni que tengan un nombre. Entonces, nada más tener cuidado de no querer como limitar la experiencia de la nutrición deportiva. Mi máximo sería ser la nutrióloga de Nadal, porque entonces todo va a ser frustrante. Claro. Sí. Disfrutan la experiencia en todo su apogeo y esplendor. Muchísimas gracias, Beatriz. Cuando hablamos de nutrición deportiva, seguramente nos encantaría aventarnos horas hablando sobre estos temas. Sin embargo, sabemos que tienes una agenda bastante apretada y te agradecemos el tiempo, el espacio. Gracias a ustedes por sus preguntas. Un placer haber estado aquí con ustedes. Muchas gracias. Cuídense mucho. Por último, ¿nos podrías dejar tus redes sociales para que te sigan? Claro que sí. Me encuentran en Instagram y en Twitter igual, @BeaBoullosa, y yo ahí siempre los leo, les respondo, aunque tarde un poquito y te consta, Aldo. Sí, me consta, pero todo muy bien. Muchas gracias por la disposición. Gracias a ustedes, gusto. Gracias por su tiempo. Hasta luego. Bye.